Les agradezco a todos su participación, su asistencia a esta plática que va a impartir mi colega Magdiel Quevedo, el psicólogo Magdiel Quevedo. Los voy a dejar con él para que se presente y empezamos. Y conforme se vayan integrando, pues continuamos con la plática. Muy buenos días, Magdiel. Muchas gracias. Buenos días, profe Rubicel. Pues como bien dice, mi nombre es Magdiel Quevedo, soy originario de Cuba, así que si digo algo en cubano me preguntan sin problema porque a veces se me va el acento cubano y a veces no me entienden. Pero bueno, hoy cuando el profe me habló para la plática sobre orientación y formación vocacional, me motivó mucho porque le di para atrás a todo el proceso cuando tuve la oportunidad yo de estar en la prepa. Digo, todos son adolescentes, yo llevo dos adolescencias ya tengo 38 años y ya llevo dos adolescencias, voy por mi segunda adolescencia. Eh, y cuando me propuso el tema, le di para atrás acordándome de todo el proceso Se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, Perdón, Magdiel, dígame. una pausa. Nada más para comentarles a todos, a los muchachos, que si ellos gustan, pueden integrar a sus papás, como habíamos quedado, como tú me habías comentado. No sé si les comentó la licenciada Mariana. Si están por ahí sus papás y ellos quieren participar en la plática, con toda confianza se pueden acercar. Así es. Perdón por la interrupción. No, profe, no. Válida. Es una plática abierta, los papás pueden participar, incluso el que quiera encender su cámara puede hacerlo, su micrófono, pues como si estuviéramos en una clase, levanten la mano y enseguida las dudas serán evacuadas. Entonces, el proceso de adolescencia es una etapa transicional y como toda esta etapa de transición del ciclo vital que estamos viviendo, supone una crisis. En ninguna etapa que haya cambios, que haya modificaciones, que hayan incluso revoluciones en el sentido amplio psicológico de la palabra, no puede faltar una crisis. Y cuando hablamos de crisis, hablamos de, de este proceso. Todo el mundo piensa en una crisis, es algo. Hay algunos que no escuchan, profe, dicen por ahí. A ver, los que no escuchan pueden verificar si entraron, si en su plataforma le apareció el signo de los audífonos. Ahí le tienen que llamar con audio para que puedan escuchar bien. Los demás sí escuchan bien, ¿verdad? Jimena, ¿abriste el micrófono? ¿Escuchas bien? Ok. Emilio escucha bien. Kawich también. Gervasio Kawich, ¿escucha bien? Sí. Perfecto. Entonces, los que no escuchan, traten de ver si en su... Porque no veo que... Veo en su... Es marcar con qué tienen que apretar. Marcar con teléfono, cuando, ¿verdad? cuando en la llamada, la primera opción, en que le salen los audífonos al principio, llamar con audio o algo así. Es la primera opción que le sale para que puedan escuchar bien. Eso me sucede en varias conferencias, entonces creo que se resuelve con eso. ¿Y escuchaste bien, Agustín, cuando lo hiciste? Ok, sí, se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Entonces nada más, como entran por ahí, se le tiene que silenciar el micrófono y ya con eso se resuelve, ¿ok? Bueno, mientras los demás se conectan, el audio. Entonces, nos quedamos en que es una crisis. Es una crisis. Todo el mundo cuando oye la palabra crisis se pone los pelos de punta, ¿no? Porque una crisis nos han enseñado
Ahí vamos a hablar mucho de eso, de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido, que la crisis es mala. Pero si nos remontamos a la cultura china, la palabra crisis tiene dos acepciones. O es un desafío o es una oportunidad. Que hacen alusión al estilo de afrontamiento ante los conflictos. Si la crisis se percibe como un desafío o amenaza, va a dificultar que se acomoden, pero si se percibe como una oportunidad, va a facilitar el cambio hacia la madurez. ¿Y por qué hablo de crisis? Porque a la hora de decidir, cuando nosotros estamos decidiendo algo, cuando nosotros tenemos ese problema, esa problemática delante, esa situación tiene un conflicto y ese conflicto va a ser de una valencia positiva o una valencia negativa. Cuando nosotros estamos en esa disyuntiva, vamos a terminar de estudiar, vamos a terminar una prepa, una enseñanza media superior, va a haber que decidir, porque tenemos la presión social, la presión familiar, la presión docente y la presión personal. Y cuando ese indicador, o sea, cuando lo optamos porque la crisis sea una amenaza, va a tener un indicador de inadaptación que en la mayoría de las ocasiones va a dar al traste con una falta de seguridad y con una falta de quizás en un proceso de identidad. Y cuando esta crisis viene motivada porque va a surgir un conflicto, la identidad presentada, se presenta como que el adolescente en este momento deja de servirle, necesita buscar una nueva. O sea, esa identidad se va a romper, va a eclosionar y va a tratar de buscar una nueva. Por eso es que nosotros necesitamos o muchas veces buscamos una carrera universitaria, queremos tener una carrera universitaria. ¿Cómo surge un conflicto? Es decir, existe el conflicto, ese conflicto es generado por la búsqueda de esa misma identidad y el conflicto entre la dependencia y la autonomía. El adolescente, ustedes son independientes por naturaleza, son autónomos, ya necesitan dar ese brinco hacia la identidad, ese brinco hacia la dependencia, ese brinco hacia la autonomía. Y entonces pasamos por una serie de desequilibrios, tensiones, estrés que va a dar al traste la crisis. Y cuando llegan ahí, a ese eslabón, es o me adapto o busco un problema. La adaptación va a generar un cambio y los problemas van a generar síntomas. Hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Entonces, los jóvenes en el momento de elegir su carrera suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada. Es necesario que la orientación vocacional, esta orientación, les posibilite a ustedes a interactuar con las características propias que va a tener en el horizonte profesional. Por lo que cuando vamos a orientar, cuando necesitamos que nos orienten, necesitamos que la persona que nos va a orientar, acercarnos a la persona que nos va a orientar, tenga esa responsabilidad de conocer todo el abanico de posibilidades que ustedes tienen en su haber futuro, en su haber profesional. Por ejemplo, le hago una historia personal. Yo cuando estaba estudiando psicología, estaba en segundo año en Cuba de psicología, se me presentó la oportunidad de estudiar criminalística también. Y entré. ¿Por qué? Porque estaba en el boom los CSI, los NCIS, mentes criminales, y yo dije, pues aquí soy, ¿no? Y entré. ¿Y qué creen? Es muy bonita la carrera, es muy hermosa la carrera, pero adentro ya son otras cosas, ya son otras situaciones.
ya la realidad es diferente. Entonces, es importante que nosotros a la hora de tener esa orientación vocacional, ese hambre de saber, investiguemos, desmenucemos, deshebremos como el queso Oaxaca este que gusta tanto, de lo que hay detrás, de las posibilidades que existen. Y más adelante vamos a hablar de estas posibilidades, de estas oportunidades, de esta planificación que vamos a tener para en un futuro tomar una buena decisión. Y no es solo decisión de ustedes, es un cúmulo de situaciones sociales del desarrollo que van a dar al traste la posibilidad de tener una adecuada orientación vocacional o una inadecuada. Ahora bien, cuando, pues durante del último año, ya cuando se está acabando la enseñanza media superior, la prepa, como le dicen acá en México, eh, pues todo, al principio, pues ya llega el momento de que sales de la secundaria, ya la educación es diferente, ya los amigos, las relaciones interpersonales son diferentes, pero ya a la mitad ya se va alejando este sabor dulce de la secundaria y es cuando dijimos, sí, como extraño la secundaria, ¿no? Y se va acercando la hora de tomar decisiones importantes porque antes muchas veces las decisiones eran con qué ropa voy a salir, cómo voy a quién le voy a escribir un chat, si fulano o fulana responden o no. Entonces ya es hora de ir pensando qué, qué va a pasar en el futuro. Y lamentablemente, digo lamentable eh, porque muchos padres, yo soy papá también y creo que en su momento mi niño tiene 10 años y ya ha pasado por todas las carreras habidas y por haber en su mente. Ya fue piloto, ya fue chofer de un barco, ya fue... Y entonces, pues yo le dije, lo único que le digo es, yo lo único que te pido, que lo que estudies, lo hagas con amor, por amor y para amor con amor por la profesión que estudias, por amor propio para ti que te guste y para amor para que con esa profesión puedas ayudar a muchas personas. Porque siempre tengo un dicho que me encanta, que no es cuestión de un título, no es cuestión de un título colgado en la pared, sino la utilidad de ese saber. Cuando nosotros empleamos ese saber con utilidad, ese saber con amor, ese saber por bien general de una humanidad, creo que la obra va más o menos encaminada a la perfección. Y la elección de vocacional, la mayoría de las veces, se transforma en un tema familiar. Hay expectativas, hay mandatos, hay miedos, hay inseguridades. Como todo un adolescente, los adolescentes podemos sentir eh, miedo, nos podemos sentir inseguros, porque es una etapa, como les dije, una etapa nueva, es una etapa de cambio, es una etapa novedosa que va a dar al traste una serie de situaciones, de inseguridades que si no están bien manejadas, si no están bien informadas por alguien, por alguien que pueda guiarnos, pues puede encaminarse a un lugar no deseado, en este caso, una mala elección de una carrera, por ejemplo. También está la situación de que amigos, si Jorge está estudiando contabilidad o derecho para ser abogado y como somos muy buenos amigos, va a influir en el proceso de la elección de la carrera. Muchos me preguntan que por qué estudié psicología si tenía algo que arreglarme yo. Yo le dije, pues todos tenemos algo que reparar en algún momento, cosas diferentes en el transcurso del tiempo, pero si me preguntas por qué estudié psicología, me gustó mucho tuve un psicólogo cuando estuve en el deporte, el psicólogo que tenía Guillermo, no se me olvida, era muy buen psicólogo
y creo que me marcó un proceso de elección y de selección para poder este, estudiar la carrera. Y cuando estaba en la prepa, me llegó la carrera de medicina y tuve 2 días sentados en un aula de medicina sentado, me paré y me fui a psicología. Hablé con el rector de la universidad, le dije, no, yo quiero psicología. Y hice un cambio de carrera a psicología, así fue más o menos la elección. Pero bueno, como les decía, hay expectativas, hay mandatos, hay miedos, hay inseguridades que involucran y lamentablemente los padres se van a involucrar. Digo lamentable porque esta elección de la carrera es netamente de los adolescentes. Los padres no vamos a estudiar la carrera. Los padres ya vivimos un tiempo, ya estuvimos, ya decidimos, ya tomamos nuestras decisiones, buenas, malas, acertadas, desacertadas, salieron bien o mal, tomamos una decisión. Y a veces nosotros los padres tenemos el sueño de haber estudiado piloto, por ejemplo, y le inculcamos y le decimos a nuestros hijos, tienes que ser piloto porque tú tienes que ser un buen piloto, tienes que ser grande en lo que haces. Y pues, digo, ¿será el hijo el que está decidiendo o es el padre el que está queriendo ser piloto, ¿no? Una sucesión de frases se desatan casi al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿De qué vas a vivir? Que elija una carrera nueva, que no exista. ¿Cómo vas a ser abogado si todo el mundo es abogado? Que elija una carrera tradicional, porque en nuestra familia todos somos odontólogos. Y ahí se va creando, o la frase, ¿no? Que estudie cualquier cosa, pero que estudie, ¿no? Son comentarios frecuentes de muchos padres. Si hay alguno escuchándome por ahí, debemos, no todos lo hacen, pero bueno, debemos ser consecuentes y congruentes con nuestra forma de pensar y de decir. Hasta aquí, todo claro. ¿Algún comentario? Vamos a hacerlo lo más interactivo posible, sí, eh, para que todos puedan participar, incluso padres, si están ahí. Bueno, seguimos. ¿Cómo pueden acompañar, lo digo, ya que hicimos la invitación a los papás, cómo pueden acompañar los adultos a sus hijos en la elección vocacional? Cuando su experiencia del mercado laboral, porque hay que hablar del mercado laboral también en el Estado, o sea, hay que investigar también cómo existe, cómo va, cómo coexiste también la situación del mercado laboral, ¿no? ¿En qué carrera está más codiciada, más deseada? Hay un cúmulo de opiniones que llegan incluso a consultorios de psicología, que los hijos no saben qué quieren ni qué les gusta. Yo les voy a enviar al profe Ruisel a una serie de encuestas sencillas, unas que pueden orientar, que pueden llenar, y al final podemos incluso hacer una sesión si quieren, y ustedes decir, bueno, a mí me salió tal, y, y le va guiando la orientación vocacional. A muchos adolescentes nos cuesta reflexionar y repensar lo que les pasa. La vocación simplemente es una búsqueda que se va construyendo a lo largo de la vida y los adolescentes muchas veces quieren todo ya. Cuando se es adolescente se quiere todo en el momento, requerimos todo en el momento preciso y no nos damos cuenta que la vida puede llevar una serie de pautas, una serie de escalones, una serie de momentos incluso que hay que recorrer. Y es largo el camino. Y creo que el final es quién soy y quién quiero ser, ¿no? Creo que por ahí debemos empezar. ¿Quién soy exactamente? ¿Cuáles son mis oportunidades, mis posibilidades, mis debilidades y mis puntos fuertes
a la hora de estudiar una carrera o decidir una carrera. ¿Quién soy y qué quiero ser? Y el quién soy hoy va a delimitar o va a influenciar o va a potenciar lo que quiero ser. Si nosotros cambiamos el quién soy hoy, el cómo me veo, el cómo yo me observo, el cómo yo me identifico, no porque lo que diga otra persona nosotros lo vamos a tomar como propio. A veces también los padres decimos, no puedes. Y ahí yo digo, como somos seres lenguados, como somos seres que oímos y que al final lo que nos digan nosotros lo creemos y generalmente creemos lo negativo, yo digo que el órgano del cuerpo o el objeto que más duele cuando lo accionan es la palabra y la lengua. Entonces, a veces nosotros nos dicen, no puedes, y nosotros decimos, es verdad, no podemos. Pues sí, sí podemos. Y el quién soy, cuando tú te evalúas, ¿qué me falta para mejorar ese quién soy, para fortalecer ese quién soy, para ampliar el quién soy? Entonces, ahí empezamos a cambiar el quién quiero ser. Hay muchos padres que no acompañan en este proceso y muchas veces necesitamos que los padres jueguen ese papel de amigo, ¿no? Ese rol de amigo. Una de las cosas que veo en la educación mexicana, y no es por criticar, y una disculpa si alguien se siente un poco ofendido, es la falta de círculos que orienten en la formación vocacional. Una experiencia cubana, se las puedo transmitir, ojalá alguien en su momento pueda escucharlo y pueda ponerlo en práctica, se llaman círculos de interés. Por ejemplo, van el hospital con enfermeros y médicos y van ingenieros, van eh, mercadólogos, van contadores y hacen como grupos de estudiantes que, por ejemplo, me gusta la medicina, bueno, voy, el médico le da nociones básicas de primeros auxilios, de lo que es realmente una cirugía, de cómo pueden tablillar un una extremidad o un miembro luxado, y así le van enseñando y el estudiante dice, bueno, me gusta, y ya va teniendo una serie, una noción en lo que quiere estudiar. Y, o no, o dice, no, no me gusta, a mí no me gusta la sangre, y pueden, entonces cambian a otra, hasta que encuentran realmente su vocación. Por primera vez en este proceso, los adolescentes deben elegir algo en nombre propio, porque si me voy a buscar un poco de problemas con los papás, pero cada vez que va a tener un hijo, o sea, el niño ya viene con nombre, apellido, dónde va a vivir, cómo se va a vestir, cómo tiene que portar en la vida, cómo. Y entonces el adolescente no tiene la oportunidad a veces de elegir. Y esta es la primera vez de muchas que vienen posteriormente, donde el adolescente va a elegir por primera vez algo propio, algo que es de él y no por mandato familiar. Los padres pueden apoyar en esta búsqueda cuando sea necesario, los jóvenes consultar un orientador, incluso un psicólogo. El psicólogo tiene una fama popular que a lo mejor es para nada más las personas que tienen una situación X psicológica, y no. El psicólogo puede orientar. Hay psicólogos deportivos, hay psicólogos de promoción de salud, por ejemplo, en este tema de la vacunación ahora en el país. Digo, creo que el papel psicológico juega un rol fundamental para poder convencer a muchas personas que no se quieren vacunar o que no creen. Entonces,
el psicólogo, pueden acercarse a un psicólogo para que los ayude a descubrir qué lugar pueden ocupar. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Necesita expresar algo? ¿No? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden estar no de acuerdo, ¿eh? Sin problema, profe, yo no estoy de acuerdo y aquí lo hablamos. Entonces, he hablado, ¿qué es elegir? O sea, elegir no es algo que comienza en el último año de la escuela, de la prepa o de la enseñanza media superior. Desde niño vamos optando y vamos a ir construyendo una historia con las marcas que estas elecciones van dejando. O sea, tampoco es algo que ocurre de una vez y para siempre, sino que denota un constante movimiento, es una evolución, es un proceso evolutivo que se va desarrollando, y nuestras elecciones se van haciendo cada vez más importantes a medida que escalamos una serie de experiencias y vamos adquiriendo una serie de experiencias. Elegimos permanentemente y una multiplicidad de cosas. Avanzamos y retrocedemos, nos equivocamos, es válido avanzar, es válido retroceder, es válido equivocarse, porque eso nos lleva ¿a qué? A aprender. Si no nos equivocamos, si no retrocedemos algunos pasos, si no avanzamos, si no volvemos a equivocarnos, no podemos aprender, porque de eso se trata, de aprender. Al final es el resultado, a aprender, ganar experiencia, muchas veces por error y ensayo, como generalmente hacemos, pero bueno, para eso es la experiencia y volvemos al quién soy y qué quiero ser. O sea, ¿qué errores cometí hoy como adolescente? Cometemos muchos errores que no puedo repetir en un futuro. Y una de esas es, no podemos, o podemos equivocarnos a la hora de elegir una carrera, pero si ya vamos seguros de lo que queremos, pues entonces disminuimos el riesgo de error en este proceso tan importante. En función de ello, vamos eligiendo nuevos rumbos, vamos eligiendo nuevos caminos, vamos eligiendo nuevos horizontes, que van a ser muy distintos a lo que son nuestros padres, porque generalmente, y vuelvo a los padres, porque generalmente es lo que a veces nos detiene a avanzar. La sociedad actual que estamos viviendo, creo que en ninguna plática, en ninguna conferencia, siempre me he propuesto la idea, desde que empezó este tema de la pandemia, hablar lo menos posible. Pero bueno, en este proceso que estamos viviendo de incertidumbre, a veces los padres dicen, no, necesito que me ayudes a trabajar. Entonces, ahí, ¡pum!, paramos todo sueño que pueda tener el adolescente, y a veces no somos capaces de decir, pero yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante. Entonces nos tronchamos a veces ese rumbo. Es decir, que continuamente podremos preguntarnos por qué eso nos causa, por qué nos convoca e ir encontrando objetos en plural, que den cierta apoyatura para lograr un deseo. Y de esta forma permitir esta circulación de aprender, desaprender lo que había aprendido mal hecho, desaprenderlo y aprenderlo de una manera más eficiente, para que puedan tener unos mejores resultados. Elegir supone un proceso, un tiempo que van a ir se van a ir produciendo una serie de transformaciones, y a medida que nosotros evolucionamos, a medida que nosotros avancemos, a medida que nosotros creemos en nuestra imaginación, porque a la gente le gusta soñar, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de esa imaginación, ¿no? Y todas esas transformaciones se van a ir produciendo, y este proceso va a transcurrir, va a transitar por un nivel consciente, pero tiene también
su correlato a nivel inconsciente, desde lo manifiesto para un adolescente que se propone elegir una formación. Supone el reconocimiento de las propias motivaciones, de los propios deseos, los propios intereses, estas habilidades del que le hablaba, de quién soy, qué quiero ser, todas estas motivaciones, los deseos, los intereses, no pueden ser estáticas, no son estáticas, son movibles, son modificables, explotan, se desintegran para que vuelva a aflorar una nueva motivación, un nuevo deseo, un nuevo interés. Y así, con eso, crear habilidades y acercarnos a la información que nos guarda este mundo académico y su posterior mundo laboral. Una cosa que se me quedó ahorita de los padres digo, a veces nosotros queremos que el niño sea, como les dije, ingeniero y todo, y dice, porque mi papá, porque en mi familia. Entonces, de alguien que quiero mucho, escuché esta frase, es mi mamá, y siempre se me quedó grabada. Los hijos no se van a parecer nunca, nunca se van a parecer a los padres. Los hijos se parecen a los tiempos. No podemos pensar como piensan los padres del 60, del 70, del 80. Mi hijo tiene 10 años, yo nací en el 82 y mi situación social de desarrollo es muy diferente a la que está viviendo mi niño. Yo hice mi canal de YouTube y quien me enseñó fue mi niño, para que les quede claro. Entonces, los hijos se parecen y se van a parecer siempre a los tiempos que vivimos. Desde esta perspectiva, esta orientación vocacional va a seguir diferentes caminos. Si es posible, cuando escuchamos el discurso de este adolescente, se presenta desbordado por todo lo que sucede. Podría ser necesario, si algún padre me está escuchando, instrumentar un mecanismo, un dispositivo que permita escuchar ese adolescente para que no se convierta en el síntoma que hablamos ahorita. Y ustedes también como adolescentes, saber y poderse escuchar ustedes mismos. Saber que la crisis vamos a convertirla en algo positivo, en un aprendizaje. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas? Voy a tomar un poquito de agua para seguir. Ahora, ¿cómo saber qué carrera estudiar? La pregunta, no sé qué estudiar. ¿Qué hago? Si estás en preparatoria es porque realmente quieres continuar culminando este proceso, quieres continuar un proceso que ya vienes desarrollando, diseñando, obteniendo y en lo largo de más de 7 años. Y la pregunta les va a dar vuelta en la mente, les va a dar vuelta ¿y qué hago? ¿Para dónde me enfilo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues primero que nada, yo creo que debes entender que no saber qué estudiar es totalmente normal para todos. Todos los hemos pasado, todos los hemos pensado alguna vez, por lo que te recomiendo que te tomes un respiro y sobre todo el tiempo que sea necesario para encontrar tu verdadera vocación. Aquí lo importante es que ya diste ese paso, el paso más importante en todo este proceso de orientación. O sea, si ya lo tienes, si ya estás ahí, entonces no pares, no te detengas. Tómate un respiro, piensa, busca todas las vías posibles para informarte de lo que realmente quieres hacer cuando termines este hermoso proceso que se llama preparatorio. No sé qué estudiar, ¿qué hago? Es otra de las preguntas que llegan a mí. Cuando estamos en esta situación
de no saber qué estudiar, por lo general, se debe a una razón que no es ni simple ni sencilla, ¿no? El problema, muchas veces, como le dije, es que durante toda nuestra vida, en ningún momento nos hemos detenido a pensar qué cosas son las lo que nos apasiona y nos gusta. Incluso lo que tampoco nos gusta, porque a veces muchos pensamos en lo que nos gusta y en lo que nos gusta y en lo que nos gusta y nos enfocamos en eso y no pensamos en lo que no. Y cuando le damos esa importancia y va muchas veces con el tema motivacional, con el tema de proyectos de vida, ¿no? Oigo que muchos dicen, mi felicidad es ser ingeniero. Y bueno, y yo digo, ¿y si no eres ingeniero? ¿Qué va a pasar? Si mi felicidad es tener un coche, todo, o una camioneta, y si no podemos tener esa camioneta en ese momento, vamos a ser infelices. Entonces, debemos buscar cambiar un poco el discurso de lo que realmente queremos y enfocarnos y quitarnos cliché. Si la carrera que elijas no te apasiona, no tienes nada que hacer en ella. Y si ya te encuentras estudiándola y no te gusta, te recomiendo entonces que consideres un cambio a encontrar la que sí te llene. Pero para eso, para evitar cambiar de carrera, para evitarnos el proceso de que nos graduemos en algo que realmente no nos apasiona, tenemos que desde ya a empezar a revisar, a desmenuzar, como les dije al principio, todo un sinnúmero de conceptos de lo que se dedica cada carrera. Créeme que por más años que crees que puedas perder, no se comparan con el tiempo que te la vas a pasar quizás arrepentido de algo porque les digo, una experiencia eh, personal, yo terminé de estudiar la carrera de psicología en Cuba, aquí la estoy retomando. Entonces no es tiempo, yo creo que el tiempo lo hacen ustedes, el tiempo lo tienen ustedes en sus manos. Otros dicen, a mí no me gusta nada. Quise hoy retomar algunas frases que hemos venido escuchando a lo largo de un proceso y entonces solo considera que hay una cosa no es que no te guste, una cosa es que no te guste la carrera y otra que tú no veas ahí en un futuro ejerciéndola. Y otra muy diferente es que haya un semestre específico que no estés disfrutando por las tareas, por el proceso social, por quizás un cúmulo de situaciones familiares o incluso de profesores que a veces eh, no hacemos match con ese profesor o que nosotros quizás no hacemos más con eso. Entonces, por por un periodo, quizás corto o mediano, no podemos echar por la borda un proceso que venimos haciendo. Entonces, va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos, como le dije, van a haber retrocesos, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero vamos a aprender. La clave es que tu carrera se alinee a lo que deseas para tu futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te ves mañana? ¿Cómo quieres tú verte mañana o en un plazo de 5 o 10 años? Yo creo que ese ejercicio que pueden hacer ustedes, que, que les va a dar mucha visión, cómo quiero verme, cómo estoy, cómo quiero verme, qué voy a hacer para verme de esa manera. ¿Qué hacer si no sé qué carrera estudiar? Aparte de muchos tips que te pueden dar la gente, evidentemente tienes que ponerte a buscar, como les dije, investigar en en lo que consiste estudiar carrera. Descripción general de la carrera, las salidas laborales que tiene la carrera, las materias que va a impartir la carrera, su plan de estudios,
los procesos evaluativos dependiendo la universidad donde la estudies. Entonces, pero tomar en cuenta que el primer paso para decidir es saber cuánto te conoces. ¿Cuánto te conoces? Si no te conoces, si no sabes de lo que eres capaz, entonces este segundo paso no lo vas a dar de una forma adecuada. ¿Cuáles son mis posibilidades? Como yo soy muy malo para las matemáticas, se lo tengo que confesar. Si no, yo fuera matemático, pero por eso creo que también estudié psicología. No soy bueno para las matemáticas. Entonces, estudié psicología. Sé que no es fácil definir por dónde empezar para decidir este paso tan importante, pero todos los maestros, los psicólogos, los orientadores te van a decir algo. ¿Para qué eres bueno? Y sí, tenemos razón. ¿Para qué somos buenos? Dime para qué. Si yo no soy bueno para las matemáticas, no hago nada estudiando una carrera de ingeniería. Entonces, ahí va a ser FAO, como dicen en Cuba los que juegan base, FAO la malla, o va a salirse la pelota por la línea si le gusta el fútbol. Para elegir la carrera sin equivocarnos, lo que necesitamos es conocernos bien y comprender nuestras fortalezas y nuestras habilidades para de esa forma identificar las carreras más afines a lo que queremos. Ahora, imagínate que ahorita tuvieras que escribir 15 cosas para lo que eres bueno o lo que eres buena. ¿Qué crees que pudieras completarlas? Dime cómo completarías esas 15 formas, y eso es un buen ejercicio de autoconocimiento. Agarren una libreta, una libreta y ahí pongan 15 cosas para lo que eres bueno o eres buena. Entonces, con ese ejercicio pueden empezar a conocerse. Y en otra hoja, quizás cuando tengamos más decisiones, pues pon en 15 cosas que necesitarías mejorar. Y estas cosas buenas te van a hacer, ayudarte a mejorar, a modificar las cosas que no eres tan bueno. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho poner en mi espejo, de donde me veía diario, estudia matemáticas, estudia matemáticas y estudia matemáticas. Y cada vez que lo veía, digo, y lo veía, y así saqué la prepa. Y así saqué estadística en la universidad, porque estudié matemáticas. No me gusta, no soy bueno, pero la tuve que estudiar y la tuve que aprender. Entonces, eso me ayudó mucho. Me ayuda mucho también porque todos estamos en orientación vocacional, ¿eh? Cuando salgas de la carrera, vas a tener que orientarte para qué giro vas a querer. Pero bueno, ya cuando lleguemos allá, en otro proceso hablaremos. Encontrar la carrera que me guste, el ayudarte a conocer, y ya cuando tengas definido estas cosas para lo que eres bueno, tus habilidades, tus fortalezas, y en otro lado, las debilidades y las oportunidades, vamos a enfocarnos entonces en empezar a leer qué estudiar. Como ese proceso de entendimiento con nosotros mismos, para que no haya tiempo en un futuro de arrepentirnos a la hora eh, de, de estar ya dentro de una universidad y perder un semestre, dos, un año, incluso 2 años. Yo también le daba vueltas a la cabeza que no sé qué estudiar, qué hago con mi vida, y lo pensaba y lo volví a pensar. Incluso llegué al punto de quizás entrar a un tema de desesperarme porque ya se me estaba acabando el tiempo, ¿no? Y en ese proceso me di cuenta de que conociéndome a mí podría llegar a la carrera que tenía que estudiar, y para atrás al asunto. Y dije, bueno, a mí me ayudó mucho, como les dije al principio, ¿no? A mí me ayudó mucho este psicólogo, Guillermo, y pude lograr algunos méritos en el deporte. Y bueno, pues vamos a ver.
Y mire, aquí estoy al frente de ustedes. Y cuando salí de la carrera, me di cuenta, fue que me di cuenta que realmente la psicología era, era la carrera que quería estudiar. Me hice el profesional, un mejor profesional porque amo la carrera y quiero siempre tenerla en cuenta y presente para poder ayudar a los demás, porque de eso se trata. Como les acabo de comentar, para saber, eh, eh, muchas, para saber qué estudiar, muchas personas dicen que quieren estudiar una determinada carrera, pero en ningún momento la analizan verdaderamente, si les va a gustar o no, si se ven ejerciendo eso o no. Entender nuestra personalidad, entender nuestro poder en tema de personalidad es verdaderamente increíble. Es un tema bastante complejo, pero por tiempo vamos a simplificarlo. Hay una parte de nuestra forma de ser que nacemos, con la que nacemos, es decir, necesitamos de ese proceso biopsicosocial, eh, pero muchos le dan la parte importante a la parte psicológica y otro a la parte biológica. Para mí, ese proceso sociopsicológico, sociocultural, va a incidir de forma positiva o negativa en nuestra personalidad, eh, y es parte de nosotros, ¿no? Es incambiable, es modificable, porque no es estática, pero la vamos a formar por medio de nuestras relaciones interpersonales. Hay una parte de nosotros que va cambiando dependiendo de las situaciones que vivimos, de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias, de los ambientes en que nos desarrollamos, entre otras situaciones, ¿no? Es decir, esa parte de nosotros, si cambia, se va moldeando según nuestra interacción con el factor sociocultural. Al cambiarse esas dos partes, se forma esta personalidad. Esto quiere decir que la personalidad es tu forma de ser, es tu forma de cómo te muestras eh, al, al mundo, ¿no? Aunque haya gente que se parezca mucho a ti, no hay dos personas como tú. Simplemente por el hecho de que nadie ha vivido lo que has vivido tú, porque la personalidad es única e irrepetible. Es estática, aún es cambiante y no es estática. Entonces, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué te va a servir esto que te estoy diciendo? Conocernos, vuelvo ahí, es el primer paso para identificar esta fortaleza. Entender mejor nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, es la parte más importante, es la parte medular. Conocer la configuración, a los que les gusta esto de los videojuegos y de las computadoras, es la configuración de nuestra forma de ser para tomar las decisiones que tenemos que tomar, ya sea de carrera, de amistades, en un futuro de pareja, sean más satisfactorias y estén alineadas a lo que realmente deseamos. Hay una frase de William Shakespeare que dice: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es el conocerse a uno mismo. Ese es el sumo del jugo, es el jugo de, de, del, es la savia. El conocerse uno mismo, el saber cómo somos, es el más útil de todos los conocimientos, decía el gran William Shakespeare. A su vez, estas habilidades, el conocer estas habilidades naturales e intereses, nos dan pistas interesantes para que andemos ese camino a la profesión que debemos tomar. Todos tenemos habilidades naturales, cosas por las que somos buenos, pero a muchos nos cuesta trabajo reconocerlas, porque creemos que es algo normal y común. Y a veces nos dicen, vuelvo a repetir, y me gusta a veces repetir las cosas para que no se nos queden grabadas. A veces nos dicen: no eres bueno. Y es verdad, no soy bueno. No, sí soy bueno, en lo que sea. Tú eres la suma total de todas tus actitudes. Y tú puedes lograr lo que tú te propongas, lo que sea, lo que sea. Necesitas darte una oportunidad de identificar las cosas
que se te dan con mayor facilidad. Es decir, aunque pienses que es algo pequeño, lo más seguro es que tengas habilidades que ni siquiera conoces y puedas tomarla en cuenta para un futuro. Yo te propongo el segundo ejercicio, no sé si van anotando, es hacer cosas que tú sabes que te van a salir bien y aprender. Y la vuelvo a hacer y me sale bien. Y ahí ir sumándole una serie de escalones, de dificultades a ese proceso. Es como el videojuego. El videojuego, quizás el primer nivel, ¡pum!, nos caigamos. Se me ocurre el Super Mario con los pinchitos, pero ya sabes que la segunda vez te va a salir mejor. ¿Y cuántas veces no intentamos eso para llegar a donde está la bandera y la princesa del Super Mario? Ahora, pregúntale este tercer ejercicio, pregúntale a 3 personas muy cercanas, pueden ser tus papás o tus amigos y entre ustedes, ¿para qué te consideran bueno? ¿En qué tú eres bueno o buena? Y analiza todas las respuestas. ¿Ok? Puede que todos vengan, que vean algo en ti que tú ni siquiera conoces. Es un ejercicio importante y quisiera que ustedes en su momento lo hicieran. Eso también favorece la calidad y la calidez del grupo, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos dejar de hablar de los miedos. No sabes cuántos casos he visto de jóvenes que tienen claro o que se han dado la tarea de identificar sus fortalezas y sus habilidades, pero aún así siguen sin tomar una decisión de la carrera. Y es porque existe el miedo, o sea, miedo a fracasar, miedo a lo nuevo, miedo a lo que dirán, miedo a no complacer quizás a las personas que lo rodean. Y necesitas hacer una reflexión de qué te está deteniendo a ti para que puedas identificar cuáles son, si esos miedos son reales o más bien son ideas o pensamientos infundados que te limitan a avanzar. Por ahí dice la frase, ¿no? ¿Qué van a decir de mí o qué puede pensar otra persona? Todo lo anterior quizás se pueda decir fácil y no es sencillo llevarlo a la práctica. No todos sabemos con seguridad lo que nos hace único y a diferencia y diferente a los demás. Incluso muchas veces pensamos que ser diferente es malo. No, ser diferente no es malo. Ser diferente simplemente es diferente. Entonces, si después de hacer todo esto sigues dudando quizás de tu fortaleza, te recomendamos que puedas acercarte a tus profesores, a un orientador o a un psicólogo. Y me voy a despedir con otra frase. Dice que aunque llegues de último en una carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Aunque llegues de último a una carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Muchas gracias. Espero que el día de hoy esta plática haya llegado y haya cumplido su objetivo. Yo le agradezco la oportunidad al profesor Rubicel por este espacio y le agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme. Entonces, si alguno tiene una pregunta, algún comentario, adelante. Pues bueno, si no tuvieran dudas, entonces, muchachos, le agradezco de nuevo al licenciado Magdiel. Una plática muy buena, muy ilustrativa. Muchas gracias, Magdiel. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por haber asistido a la plática. Y les deseo bonita tarde a todos. Gracias, Magdiel, de nuevo. Muchísimas gracias. A usted, profe.